Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo usar Home Assistant para que no os perdáis ningún juego gratuito de Epic Store. Como sabéis, cada jueves Epic Store elige un juego de pago y lo pone gratuito durante una semana. Si durante dicha semana reclamáis el juego, lo tendréis gratis para siempre. Sé que en muchas ocasiones regalan juegos que realmente no nos interesan, pero eso da igual, lo importante es que es un juego gratis. Cosas gratis, cosas gratis, cosas gratis, cosas gratis, cosas Solo tengo gratis, manuales de cosas gratis, instrucciones. cosas gratis. ¡Gratis! Sin embargo, es posible que en determinadas ocasiones se nos olvide reclamarlo. Es por ello que os voy a enseñar cómo configurar un complemento de Home Assistant para que no os volváis a perder ningún juego. Cada vez que Epic Store regala un juego, el complemento se conectará con nuestra cuenta y comprobará si tenemos o no el juego. En el caso de que no tengamos el juego, enviará un evento a Home Assistant y este a su vez nos enviará una notificación a nosotros. En dicha notificación vendrá un enlace para reclamar el juego en segundos. Como será Home Assistant el encargado de enviar la notificación, podremos utilizar cualquier sistema que tengamos configurado, como puede ser Telegram, las notificaciones propias del móvil, email, Discord. Vamos, lo que se ocurra. Y no solo eso, sino que también podremos especificar en qué horario queremos recibir las notificaciones, evitando así que nos llegue avisos por la noche. Para instalarlo, vamos a Home Assistant, vamos a Ajustes, Complementos, Tienda de complementos y tenemos que añadir un repositorio. Para ello pulsamos los tres puntitos, repositorios, y añadimos el repositorio de Alex Belgium. Os dejo el enlace en la descripción. Copiamos la dirección y la pegamos. Pulsamos en añadir y ya tenemos el repositorio añadido. Pulsamos en cerrar, buscamos Epic. Si no aparece, esperar unos segundos y actualizar, que a veces tarda un poquito. Hacemos clic y pulsamos en instalar. Bien, una vez que haya terminado de instalar, pulsamos en iniciar. Esto lo que va a hacer es crear los ficheros de configuración básicos y nos tocará configurarlo. Al contrario que otros complementos, no vamos a configurarlo desde la opción de configuración, sino que tendremos que ir a un fichero en concreto de nuestro Home Assistant. Para ello vamos a File Editor, pulsamos la carpeta y abrimos Add-on Config. Dentro de Add-on Config veremos Epic Game Free. Pulsamos y abrimos el fichero .json y nos aparecerá una configuración predeterminada que tenemos que modificar. En Web Portal base URL vamos a poner nuestro dominio, lachozadigital.tagdns.org, y especificamos el puerto el 3000 y quitamos la S, aunque tengáis HTTPS, en este caso es solo HTTP. En cuentas tenemos que poner la dirección de correo de nuestra cuenta de Epic. Y ahora en notificadores vamos a borrar todos. Existe un notificador específico para Home Assistant, pero está muy limitado. Además no podremos controlar cuándo se envían las notificaciones. Es por ello que vamos a usar el webhook. Para ello vamos a abrir una segunda pestaña en Home Assistant. Botón derecho, abrir nueva pestaña, automatizaciones y escenas, nueva automatización, y en disparador vamos a buscar webhook. Abrimos webhook y no aparece. Y aquí viene un ID. Este ID es como una contraseña, así que no lo publiqué en ningún sitio. Pulsamos botón de copiar y esto nos ha creado un enlace al cual debemos enviar nuestro webhook. Volvemos al File Editor y en notificadores creamos uno nuevo. Abrimos llaves, ponemos tipo webhook, URL y pegamos la URL que nos ha dado Home Assistant. Como veis es nuestro dominio junto con el puerto, API, webhook y el ID, que es la contraseña. Pulsamos en guardar y ya tenemos configurado nuestro componente. Ahora el siguiente paso es, cuando se envíe un nuevo evento, que Home Assistant nos envíe un aviso. Para ello volvemos a nuestra automatización, que la tenemos aquí, y vamos a guardarla. Y le ponemos de nombre Epic Store. Pulsamos en guardar. Y ahora volvemos al File Editor, vamos a Ajustes, Complementos y en Epic Game vamos a reiniciarlo. Pulsamos en reiniciar y ahora veréis que se va a lanzar el webhook. Se ha disparado, esto significa que el complemento ha lanzado un nuevo aviso y lo hemos recibido en nuestra automatización. El siguiente paso es mirar cuál es el evento. Para ello vamos ya a las trazas y en variables modificadas podemos ver lo que ha llegado en este evento. Podemos comprobar aquí en JSON la cuenta, la Choza Digital,
el motivo del evento es que debe hacer un login y la URL a la cual nos dirige. Ahora solo tenemos que terminar nuestra automatización para que utilice dichos parámetros. Volvemos atrás. Ahora añadimos nueva acción, servicio. Y yo en mi caso voy a usar Telegram, pero podéis usar el sistema que queráis. Notify y el mensaje, nuevo aviso de Epic Store. Abrimos llaves. Ponemos las comillas, muy importante. Trigger, JSON. Y ahora vamos a poner el motivo de este aviso. JSON. Dos puntos y la URL. Trigger, JSON, URL. Y cerramos comillas. Pulsamos en guardar. Y ahora vamos a reiniciar el componente para que envíe el aviso a Home Assistant y Home Assistant envíe el aviso a Telegram. Pulsamos en reiniciar. Ahora se lanzará el evento y ahora nos ha llegado un nuevo aviso de que tenemos que hacer login. Tenemos que darle nuestras credenciales al complemento para que pueda conectarse. Abrimos el navegador. Tenemos que estar identificados con nuestra cuenta de Epic. Le damos a confirmar. Y ahora va a volver a hacer una comprobación para indicarnos que hay que comprar un juego nuevo o no. Bien, se ha lanzado pero no nos ha llegado ninguna notificación. Esto es debido a un problema que tiene Telegram, y es que envía los mensajes usando Markdown por defecto, y la URL de Epic no es un Markdown válido. Es por ello que debemos indicar a Home Assistant que envíe los mensajes de Telegram usando HTML. Para ello, añadimos data, intro, parse mode, HTML. Guardamos y reiniciamos. Ahora sí nos ha llegado el enlace de tipo compra y aquí veis tenemos una URL bien grande. Accedemos y directamente ya nos aparece para comprar el Meat Boy y simplemente pues tenemos que confirmar la compra. Aceptamos y ya está, ya lo hemos comprado, ya no tenemos que hacer nada más. Cerramos y listo. El complemento irá comprobando cada 6 horas de forma automática si hay nuevos juegos, así que no tenéis que preocupar. Si queréis limitar cuando se envían las notificaciones, pues vamos a ajustes, automatizaciones y escenas, buscamos Epic y en condiciones pues podemos limitar la hora. Por ejemplo, añadir condición, hora, y indicamos que debe ser después de las 8 de la mañana y antes de las 23:30. Guardamos y de esta forma evitamos que nos lleguen avisos por la noche. Y simplemente eso, ya lo tenéis listo. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, el sistema funciona muy bien y la única restricción realmente que tenemos es cuando nos envía el aviso de login que debemos estar en nuestra red local o abrir el puerto 3000. Para algo que vamos a hacer una sola vez es mejor que lo hagáis cuando estéis en red local. Existe otro proyecto llamado Free Game Claimer, el cual no solo funciona con Epic, sino que funciona con otros sistemas como Prime o GOG y que realiza toda la compra él solo, sin tener que hacer ningún tipo de intervención por otra parte. Sin embargo, no funciona, o al menos a mí me funciona muy mal. La mayoría de las veces no termino de hacer la compra ya que aparece en sistemas de protección y la verdad es que es muy inestable. Yo veo mejor que nos envíe un aviso y que tengamos que confirmar la compra a que directamente no la compre. Espero que os haya gustado, que os sea muy útil y nos vemos en el siguiente vídeo.